Bienvenidos a El Relator Oscuro. Hoy abrimos un capítulo que duele incluso a distancia. 4 masacres ocurridas en México entre 2010 y 2011. 4 momentos en los que la crueldad humana superó todo límite. No fueron historias de guerra ni de política. Fueron escenas de horror que nacieron del poder, del miedo y del dinero. Durante aquellos años, una organización criminal, los Zetas, convirtió comunidades enteras en campos de muerte. Familias desaparecidas, migrantes ejecutados, cuerpos enterrados en fosas clandestinas y un casino incendiado con decenas de inocentes atrapados dentro. En cada caso, una misma firma: violencia extrema, control absoluto y silencio impuesto a sangre y fuego. ¿Qué ocurrió realmente en Allende, San Fernando y Monterrey? ¿Quién permitió que tanto dolor quedara impune? Esta es una historia sobre cómo el dinero y el terror caminaron juntos y cómo un país entero aprendió a convivir con el miedo. Si valoras las historias reales contadas sin filtros, suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video. Porque recordar también es una forma de justicia, y mantener viva la verdad requiere coraje, memoria y sí, dinero. Marzo de 2011. Allende, un pequeño municipio del estado de Coahuila, vive sus últimos días de calma. En las calles aún se respira rutina, el sonido de los gallos, las tiendas abiertas, los niños en bicicleta, los trabajadores regresando del campo. Nadie imagina que el pueblo entero está a punto de desaparecer del mapa, borrado no solo por el fuego y las armas, sino también por el miedo y el silencio. En cuestión de horas, Allende se convertirá en el escenario de una de las masacres más brutales de la historia moderna de México. Todo comenzó con una traición dentro del propio cartel de los Zetas. 2 de sus integrantes, miembros cercanos a la cúpula, habían entregado información a la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Entre esos datos se incluían números de teléfonos satelitales que permitían localizar a los jefes del grupo. Cuando la organización se enteró, la reacción fue inmediata y despiadada. Los líderes concluyeron que alguien del pueblo había colaborado con los infiltrados. No importaba quién, en la lógica de los Zetas, todos pagarían el precio. La noche cayó sobre Allende como un telón de hierro. Decenas de camionetas con hombres armados cruzaron la carretera y se adentraron en las calles. Nadie los detuvo. No hubo presencia policial ni militares, ni una sola autoridad que intentara frenar la incursión. Los hombres descendieron, rompieron puertas, arrastraron familias enteras y con la misma frialdad con que se ordena una limpieza, fueron eliminando nombres de una lista invisible. Se llevaron niños, mujeres, ancianos, hombres jóvenes. Las casas fueron saqueadas, rociadas con gasolina y prendidas fuego. Durante 3 días, el humo cubrió el cielo de Allende. Los gritos se escuchaban a lo lejos, pero nadie se atrevía a salir. Algunos vecinos huyeron al desierto. Otros se encerraron en sus casas esperando que el infierno pasara. El olor a carne quemada y el crepitar de las llamas fueron el sonido constante de esas jornadas. Cuando el silencio volvió, el pueblo era otro. Calles vacías, paredes negras, restos humanos entre los escombros. Más de 300 personas desaparecieron sin dejar rastro. Las investigaciones posteriores revelaron un nivel de barbarie difícil de concebir. En ranchos a las afueras del pueblo se hallaron restos óseos mezclados con ceniza, fragmentos de ropa y dientes calcinados. Los Zetas habían utilizado hornos improvisados para deshacerse de los cuerpos, una práctica sistemática para borrar pruebas y sembrar terror. Lo hicieron con calma, con método, como si quemar seres humanos fuera parte de un proceso industrial. Pero el horror no fue solo la violencia física, fue también el silencio. Durante años, las autoridades estatales negaron la magnitud del crimen. La policía local, en muchos casos, había colaborado o mirado hacia otro lado. Los reportes desaparecieron, los archivos fueron alterados, las familias denunciaron sin obtener respuesta. Algunos testigos aseguraron haber visto patrullas
acompañando a los convoyes de los sicarios. Nadie fue arrestado en los días siguientes, ni hubo rescates, ni búsqueda real. La impunidad fue el mensaje final. La economía del miedo se impuso en Allende. Las propiedades abandonadas fueron saqueadas, los pocos negocios cerraron, y los sobrevivientes huyeron sin mirar atrás. En medio de ese vacío, el dinero del narco siguió fluyendo, comprando voluntades, comprando silencio, comprando tiempo. Porque en México a veces el dinero no limpia la sangre, solo la oculta bajo un nuevo piso. Años después, periodistas y organizaciones de derechos humanos comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Exhumaciones, entrevistas, documentos filtrados. Pieza a pieza la verdad fue emergiendo. Los testimonios coincidían en un patrón. Los Zetas actuaron con información que alguien dentro del gobierno les había proporcionado. Una traición alimentó otra. Y entre la DEA, el cartel y las autoridades locales, los únicos que pagaron con la vida fueron los inocentes. Una mujer que logró escapar relató que vio cómo un niño de 6 años fue arrebatado de los brazos de su madre. Se lo llevaron diciendo que lo iban a cuidar. Nunca más los volví a ver. Otro sobreviviente contó cómo escuchó las detonaciones en la plaza principal, donde varios vecinos fueron obligados a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados. Sus palabras quedaron registradas años después, en una grabación obtenida por investigadores. El Estado mexicano reconoció oficialmente la masacre casi una década más tarde, cuando ya era imposible negarla. Se estimó que más de 300 personas habían sido asesinadas o desaparecidas. Sin embargo, la cifra real sigue siendo incierta. Muchos cuerpos nunca fueron hallados. Los culpables directos, en su mayoría, siguen libres o murieron en enfrentamientos. Nadie fue condenado por omisión. Ni un solo funcionario estatal perdió su cargo por lo ocurrido. Allende fue más que una masacre. Fue una demostración pública de poder. Un mensaje que los Zetas enviaron a todos los pueblos de México, que nadie estaba a salvo, que su control iba más allá de las balas. Controlaban la economía, la política, los cuerpos y la memoria. Y todo eso se sostenía, una vez más, con dinero. Dinero de secuestros, de extorsiones, de tráfico, de corrupción. Dinero que compraba silencio y vendía impunidad. A día de hoy, caminar por Allende es transitar un cementerio sin tumbas. Muchos de los familiares de las víctimas siguen buscando restos, fragmentos, cualquier cosa que les permita cerrar el duelo. En algunas casas, las paredes quemadas siguen en pie, como cicatrices que se niegan a desaparecer. Los nuevos habitantes evitan hablar del tema. Los más viejos bajan la voz cuando lo recuerdan, pero lo que sucedió en Allende no fue un caso aislado. Fue el comienzo de una cadena de atrocidades que se extendería por todo el norte de México. La misma organización, el mismo método, la misma impunidad. Un año después, en el vecino estado de Tamaulipas, los Zetas repetirían el patrón con una ferocidad igual o peor. Autobuses detenidos, pasajeros secuestrados, fosas clandestinas y cientos de cuerpos enterrados bajo la tierra. Lo que se descubrió allí estremeció al mundo entero, porque si Allende fue el fuego, San Fernando fue el eco del infierno. Y lo que los investigadores hallaron en ese lugar no solo reveló la magnitud del horror, sino también la absoluta ausencia del Estado. Lo que comenzó como un rumor terminó siendo una tragedia nacional. Decenas de autobuses interceptados, migrantes ejecutados y una ciudad entera que aprendió a vivir con la certeza de que cualquiera podía desaparecer. Y así, de un pueblo calcinado a otro cubierto de fosas, México fue comprendiendo que la violencia no era una excepción, sino una economía. Una máquina que movía millones, alimentada por sangre, miedo y dinero. San Fernando, Tamaulipas, un nombre que desde hace más de una década se pronuncia con un escalofrío. Aquel municipio, situado a menos de 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se convirtió entre 2010 y 2011
en el corazón del horror. Si en Allende el fuego había consumido las casas y los cuerpos, aquí la tierra se tragó a las víctimas. El silencio se volvió cómplice y el polvo cubrió las pruebas. Lo que sucedió en San Fernando fue una operación de exterminio masivo disfrazada de rutina, una secuencia de crímenes tan meticulosa que solo pudo existir bajo la sombra de la impunidad. Durante meses, los autobuses que atravesaban la carretera 101, la conocida Ruta de la Muerte, comenzaron a desaparecer sin explicación. Eran transportes comunes, obreros, estudiantes, migrantes, mujeres que regresaban del trabajo, vendedores ambulantes. En algún punto del trayecto, los vehículos eran interceptados por hombres armados, a plena luz del día, frente a todos. Nadie los detenía. Los pasajeros eran obligados a descender, formados en fila y trasladados en camionetas a los ranchos de las afueras. Nunca más se volvía a saber de ellos. Al principio las denuncias llegaron dispersas, confundidas con rumores, pero en marzo de 2011 un hallazgo cambió todo. Un equipo de investigación local, acompañado por militares, descubrió una fosa clandestina en el rancho La Joya, a las afueras de San Fernando. Lo que encontraron superó cualquier pesadilla: cuerpos apilados, algunos con las manos atadas, otros con disparos en la cabeza. Había decenas, luego cientos. En cuestión de semanas, se exhumaron 193 cadáveres, enterrados en 47 fosas distintas. Las víctimas eran hombres y mujeres de todo México, algunos migrantes, otros simples pasajeros que habían tenido la desgracia de tomar el autobús equivocado. Las autoridades federales, presionadas por los medios, declararon que los Zetas eran responsables. Era una conclusión inevitable, pero incompleta, porque la pregunta real no era quién había matado, sino cómo pudieron hacerlo tan abiertamente, tan cerca de la carretera, sin que nadie los detuviera. Las investigaciones posteriores revelaron que el patrón se repetía. Los sicarios interceptaban autobuses bajo órdenes de reclutar hombres jóvenes. Los que se negaban eran ejecutados en el acto. Los demás eran forzados a pelear entre sí, bajo amenaza de muerte, en una especie de gladiadores improvisados, donde el último que quedaba en pie era reclutado. Los cuerpos de los perdedores terminaban en las fosas. Los sobrevivientes eran convertidos en soldados del cartel. Así, el miedo y la sangre alimentaban su maquinaria de guerra. El dinero era el motor invisible detrás de todo. Los Zetas necesitaban carne nueva para sostener su negocio. Secuestros, extorsión, narcotráfico, tráfico de migrantes. Cada víctima era un engranaje, una moneda más en la economía del terror. En San Fernando la vida se tasaba en pesos y la muerte se pagaba con silencio. Pero lo más escalofriante fue la indiferencia institucional. La policía municipal estaba infiltrada y varios agentes fueron acusados de entregar información al cartel sobre los horarios de los autobuses. Algunos incluso participaban directamente en los secuestros. Las familias que acudían a denunciar eran ignoradas o amenazadas. Un hombre que buscó a su esposa desaparecida recordó que, al llegar a la comandancia, el oficial de turno le dijo: «Si te sigues metiendo, vas a acabar igual que ella». Los reportes oficiales intentaron reducir el número de víctimas. Se habló de 145, luego de 170, después de 193. Las cifras cambiaban según el vocero, pero los cuerpos no. En los ranchos de San Fernando, los forenses trabajaron bajo un sol implacable, rodeados de periodistas y soldados. Algunos restos estaban tan descompuestos que la identificación fue imposible. En muchos casos, las familias nunca recibieron respuesta. Solo un número, una bolsa negra y un acta incompleta. Las imágenes de aquellas excavaciones recorrieron el mundo. México fue señalado como un país donde la frontera entre el crimen y el Estado se había disuelto. Y no era una exageración. Los Zetas no operaban en las sombras, lo hacían a plena vista, con la confianza de quien sabe que el dinero compra protección, que las armas compran respeto y que la muerte compra silencio. San Fernando ya había sido escenario de una tragedia apenas un año antes.
En agosto de 2010, 72 migrantes centro- y sudamericanos fueron asesinados en un rancho del mismo municipio, después de negarse a trabajar para el cartel. Fue un anticipo del horror. Pero lo que ocurrió en 2011 demostró que nadie aprendió nada, que las autoridades no cambiaron los protocolos, ni reforzaron la seguridad, ni hicieron nada para evitar que se repitiera. Los testimonios de sobrevivientes describen un infierno metódico. Algunos relataron que eran llevados a galpones donde los obligaban a escuchar disparos toda la noche, para quebrar su mente antes de matarlos. Otros contaron que los hacían cavar las fosas donde luego serían enterrados. Las ejecuciones se realizaban con precisión militar, uno por uno, sin gritos, sin caos. Solo el sonido de los motores y el clic del gatillo. Una mujer, esposa de un chofer desaparecido, relató que recibió llamadas anónimas durante semanas. Le exigían dinero para devolverle el cuerpo. Pagó lo que tenía, vendió su casa, sus pertenencias, y aún así, nunca volvió a verlo. Años después, se enteró que los mismos hombres que la extorsionaron trabajaban para el departamento de policía. En San Fernando, la muerte también tenía oficina y nómina. Las cifras oficiales reconocen 193 víctimas, pero los lugareños hablan de muchas más. Hay quienes aseguran que en los alrededores existen otras fosas que nunca fueron abiertas y que los números reales podrían duplicar los registros. Nadie lo sabe. Nadie lo quiere saber. Las autoridades locales aprendieron a convivir con la mentira y los sobrevivientes con el miedo. El tiempo no borró el olor de la tierra removida ni el zumbido de los helicópteros durante las exhumaciones. Cada aniversario, las familias regresan al lugar con flores, cruces y fotografías. Nadie habla en voz alta. Algunos sacerdotes celebran misas improvisadas junto a los campos. Otros simplemente lloran. San Fernando se convirtió en sinónimo de desaparición, en metáfora de un país que aprendió a vivir sin justicia. Porque en México, la impunidad también es un negocio. La corrupción, los sobornos, las complicidades, todo se mueve con dinero. Dinero que circula desde los despachos hasta los callejones, desde los contratos públicos hasta las bolsas de basura donde esconden los cuerpos. Y en ese flujo constante, las víctimas quedan reducidas a números en una estadística, a huesos anónimos en una fosa que nadie quiere abrir. San Fernando fue la confirmación de que la violencia en México no tiene límites. Lo que empezó con migrantes ejecutados en 2010 se convirtió un año después en la masacre de civiles nacionales. Los Zetas dejaron claro que podían actuar donde quisieran, cuando quisieran y contra quien quisieran. Ni la policía, ni el ejército, ni los gobiernos locales pudieron o quisieron detenerlos. Y mientras el país intentaba entender lo sucedido en otra ciudad del norte, a cientos de kilómetros de allí, un nuevo episodio de horror estaba por escribirse. Esta vez, no serían fosas ni balas, sería fuego. Una noche de agosto de 2011 en Monterrey, un grupo de sicarios de los Zetas incendiaría un casino lleno de gente inocente. 52 personas morirían atrapadas entre el humo y las llamas, porque cuando el poder del dinero y el terror se combinan, ni los muros ni las fronteras bastan para contener el infierno. Agosto de 2010. Un año antes de que las fosas de San Fernando conmocionaran al país, ese mismo municipio ya había sido testigo de otro crimen atroz. Uno que, por su brutalidad, marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico mexicano. 72 migrantes, hombres y mujeres de diferentes países de Centro y Sudamérica, fueron ejecutados y abandonados en un rancho a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Su único pecado había sido soñar con una vida mejor. Los migrantes, en su mayoría provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Brasil y Ecuador, habían recorrido miles de kilómetros para cruzar México en busca del norte. Habían pagado a coyotes, sorteado asaltos, extorsiones y abusos policiales. Pero lo que encontraron en Tamaulipas no fue un obstáculo más,
sino la muerte misma. Los Zetas controlaban la región, cobrando cuotas a los traficantes de personas, secuestrando migrantes y exigiendo rescates a sus familias. Para ellos, cada cuerpo representaba una fuente de dinero. El negocio no era solo el narcotráfico, sino también el sufrimiento humano. Los hechos ocurrieron en el rancho El Huizachal, una propiedad aislada en las afueras de San Fernando. Los testimonios indican que los migrantes viajaban juntos cuando fueron interceptados por un grupo armado. Los subieron a camionetas y los trasladaron al rancho. Allí fueron obligados a entregar sus pertenencias y se les ofreció una opción: unirse a los Zetas o morir. Ninguno aceptó. La respuesta fue una ejecución colectiva. 72 personas fueron asesinadas, una detrás de otra, con disparos en la cabeza o en el pecho. Entre las víctimas, 14 eran mujeres. El horror habría quedado sepultado bajo la tierra si no fuera por un hombre. Un joven ecuatoriano, herido de bala pero aún con vida, logró escapar del rancho y llegar tambaleante hasta un retén militar. Fue él quien alertó a las autoridades. Gracias a su testimonio, los soldados descubrieron la escena: los cuerpos apilados, las paredes manchadas de sangre, los casquillos regados por el suelo. A su alrededor, un silencio que helaba los huesos. La noticia se difundió rápidamente, provocando indignación internacional. Los gobiernos de los países de origen de las víctimas exigieron respuestas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos mexicana envió observadores, pero las inconsistencias comenzaron desde el primer momento. Los informes forenses fueron apresurados, las identificaciones incompletas y el manejo de los cuerpos caótico. Algunos fueron enviados a sus países equivocados, otros quedaron semanas en morgues improvisadas. El testigo ecuatoriano describió a sus captores como hombres uniformados, con radios y vehículos que parecían oficiales. Dijo que hablaban con total confianza, sin ocultar su rostro. Afirmó que uno de ellos se jactaba de ser policía y de trabajar para los que mandan. Sus palabras fueron registradas por los medios, pero la investigación apenas avanzó. A pesar de la presión diplomática, los responsables nunca enfrentaron juicio real. El expediente se cerró con conclusiones vagas y responsables genéricos: integrantes del grupo delictivo Los Zetas. Nada más. Con el tiempo, se supo que el rancho donde ocurrió la masacre era solo uno de varios puntos de exterminio en la zona. Los Zetas usaban esos lugares como centros de tortura, reclutamiento y ejecución. Las rutas migratorias que cruzaban Tamaulipas de sur a norte se convirtieron en trampas mortales. Los migrantes eran vistos como mercancía. Se les cobraba por cruzar, se les extorsionaba y si no podían pagar, se les eliminaba. El dinero fluía en todas direcciones: hacia los coyotes, hacia los policías corruptos, hacia los jefes del cartel. Una economía clandestina que se sostenía sobre cadáveres. Las familias de las víctimas vivieron un doble calvario: la pérdida y la incertidumbre. En Tegucigalpa, en San Salvador, en Quito, madres y hermanos esperaron semanas por noticias. Muchos se enteraron por televisión, viendo imágenes de bolsas negras alineadas bajo el sol mexicano. Otros recibieron llamadas de funcionarios que les pedían dinero para agilizar los trámites de repatriación. Incluso en la tragedia, alguien encontraba la forma de lucrar. La masacre de los 72 migrantes fue un espejo que mostró el rostro más cruel de México ante el mundo. Las organizaciones internacionales exigieron justicia, pero el gobierno federal respondió con declaraciones vacías. Se anunciaron detenciones, pero pocas llegaron a juicio. Los principales responsables murieron en enfrentamientos, convenientemente, sin declarar. La verdad se diluyó entre comunicados oficiales y la niebla del desierto. Años después, periodistas y defensores de derechos humanos lograron reconstruir los nombres, edades y países de origen de las víctimas. Algunos tenían apenas 18 años. Uno de ellos llevaba en su bolsillo una foto de su hija, envuelta en plástico para que no se dañara. Soñaba con llegar a Houston para enviar dinero a su familia. No lo logró.
Su cuerpo fue identificado entre los últimos. El caso evidenció la total vulnerabilidad de los migrantes en tránsito. La frontera sur de México se había convertido en un campo de caza, donde cada kilómetro representaba una amenaza. Los zetas cobraban cuotas, los policías extorsionaban, los funcionarios hacían vista gorda, y el sistema entero seguía funcionando porque había dinero de por medio. El tráfico de personas se había convertido en un negocio tan rentable como el narcotráfico. Con el paso del tiempo, el recuerdo de aquella masacre comenzó a desvanecerse entre la sobrecarga de tragedias que azotan al país. Pero en las comunidades de origen, las familias siguen rezando por justicia. En algunos pueblos, los nombres de los 72 fueron grabados en placas de cemento, con letras que se desgastan bajo la lluvia. En otros, se celebra una misa cada año, recordando no solo la pérdida, sino también la indiferencia. Lo más doloroso es que, un año después, en el mismo municipio, los mismos verdugos volverían a matar. San Fernando se repetiría, multiplicado. Lo que debía haber sido una advertencia se convirtió en una rutina. Y lo que el mundo vio con horror en 2010, México lo normalizó en 2011. Así, las dos masacres quedaron unidas por un hilo invisible, el del dinero, la corrupción y la impunidad. Los zetas no solo dejaron cuerpos, dejaron un modelo, un sistema donde la violencia era rentable, donde cada muerte servía a un propósito, donde el miedo era negocio. Y mientras las familias lloraban a los suyos en otro punto del país, en la industrial y aparentemente segura ciudad de Monterrey, el cartel preparaba un acto que llevaría el terror al corazón urbano de México. No habría fosas, ni migrantes, ni autobuses. Habría fuego, humo y gritos atrapados tras las paredes de un casino. Era el siguiente mensaje de los zetas, que el miedo podía comprarse, venderse e incendiarse. ...25 de agosto de 2011... Monterrey, Nuevo León. Eran las 3:30 de la tarde cuando el infierno se desató en pleno corazón de una de las ciudades más prósperas de México. El Casino Royal, un edificio moderno situado en una avenida transitada, estaba lleno de gente. Mujeres en su mayoría, muchas de ellas trabajadoras, amas de casa, jubilados que buscaban distraerse unas horas de la rutina. Nadie imaginaba que ese lugar de entretenimiento se convertiría en una trampa mortal. Un grupo de hombres armados descendió de varios vehículos, cargando bidones de gasolina. Entraron al casino gritando órdenes, dispararon al techo y exigieron que todos se tiraran al suelo. Algunos clientes pensaron que era un asalto, otros un enfrentamiento. Pero los atacantes no buscaban dinero, ni joyas, ni apuestas. Buscaban enviar un mensaje. En cuestión de segundos, rociaron el combustible por el piso, encendieron los fósforos y el fuego se expandió con una violencia imposible de imaginar. El humo llenó el edificio en minutos. La mayoría de las puertas estaban cerradas o bloqueadas. Las salidas de emergencia no funcionaban. Los gritos se mezclaron con el crepitar de las llamas y el sonido de los vidrios estallando. Afuera, los transeúntes filmaban sin entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Cuando los bomberos finalmente lograron entrar, la escena era dantesca. Cuerpos amontonados cerca de las puertas, personas asfixiadas intentando escapar, un silencio que pesaba más que el humo. 52 personas murieron aquel día, la mayoría mujeres. Las investigaciones posteriores confirmaron lo que muchos ya temían. Los responsables pertenecían a los zetas. El ataque fue una represalia. El dueño del casino, según los reportes, se había negado a pagar la cuota de protección exigida por el cartel. En un país donde la extorsión era tan común como el impuesto, esa negativa fue interpretada como un desafío, y los zetas respondieron con su lenguaje habitual: el terror. El dinero, una vez más, era la raíz del horror. Un pago no realizado bastó para condenar a decenas de inocentes. La llamada protección era una forma de control económico, una estructura paralela que se alimentaba del miedo. Los casinos, bares y negocios nocturnos
se convirtieron en fuentes de ingresos para los grupos criminales. Cada mesa de apuestas, cada máquina tragamonedas, representaba una oportunidad para lavar dinero o para cobrarlo bajo amenaza. El fuego del Casino Royal fue, en esencia, un ajuste de cuentas financiero convertido en masacre. Las imágenes del edificio en llamas recorrieron el mundo. Monterrey, símbolo de progreso industrial y estabilidad económica, se veía ahora como un campo de guerra. La idea de que el crimen organizado solo dominaba a regiones pobres se derrumbó. Nadie estaba a salvo, ni en los pueblos del norte, ni en las ciudades más ricas del país. La violencia había demostrado que podía alcanzar cualquier lugar, siempre que hubiera dinero de por medio. Los testimonios de los sobrevivientes son estremecedores. Una mujer relató que logró escapar por una ventana del baño, saltando desde el segundo piso con el cabello en llamas. Otra contó que se escondió bajo una mesa y escuchó los gritos de su madre, atrapada al otro lado del salón. Los cuerpos fueron recuperados lentamente, carbonizados, irreconocibles. Muchos familiares esperaron días en la morgue para confirmar la identidad de sus seres queridos. El gobierno federal prometió justicia inmediata. El entonces presidente calificó el acto como un ataque terrorista. Se organizaron operativos, se anunciaron recompensas y se detuvo a varios sospechosos. Pero con el tiempo, las promesas se desvanecieron, los juicios se estancaron, los culpables confesos se retractaron y las conexiones entre empresarios, autoridades y el crimen organizado quedaron enterradas bajo montañas de burocracia. Los empleados del casino revelaron que, semanas antes del ataque, habían recibido amenazas. «Paga o te prendo fuego», decía uno de los mensajes. Nadie tomó precauciones. La seguridad interna no estaba preparada, las alarmas no funcionaban y las salidas de emergencia estaban bloqueadas por remodelaciones. La tragedia no solo fue provocada por los asesinos, sino también por la negligencia, por la mezcla letal entre corrupción, omisión y codicia. Cuando los peritos terminaron su trabajo, encontraron más que restos humanos. Hallaron billetes chamuscados entre las ruinas, fichas de apuesta derretidas y relojes detenidos a la misma hora. Era como si el tiempo se hubiese detenido exactamente en el instante en que el dinero dejó de ser suficiente para comprar seguridad. Las familias de las víctimas organizaron marchas, exigieron respuestas y memoriales. En 2020, casi una década después, el gobierno reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado por no haber protegido a los civiles ni sancionado a los responsables. Pero para muchos, la disculpa llegó tarde. El daño era irreversible. El ataque al Casino Royal no solo fue una masacre, fue la prueba de que los Zetas ya no necesitaban esconderse en la oscuridad. Podían atacar a plena luz del día en la ciudad más moderna del país y aún así salir impunes. Monterrey nunca volvió a ser la misma. El edificio fue demolido, pero su sombra quedó grabada en la memoria colectiva. El fuego del casino cerró el círculo iniciado en Allende, continuado en San Fernando y consumado en Monterrey. 4 masacres, 4 formas distintas de un mismo lenguaje, el del terror como negocio. Los Zetas habían convertido el crimen en industria, la violencia en inversión y la muerte en mensaje. En su mundo, el poder se medía en dinero, miedo y silencio. Hoy, años después, los nombres de las víctimas apenas aparecen en los periódicos. Las nuevas generaciones conocen los hechos solo por fragmentos, por fotografías borrosas y cifras frías. Pero detrás de cada número hubo una vida, una historia, una familia. Y mientras México siga sin justicia, esas voces seguirán gritando bajo la tierra. Porque en este país, las masacres no terminan cuando cesan los disparos, ni cuando el humo se disipa. Terminan cuando la memoria se apaga, cuando el miedo vuelve a imponerse, cuando el dinero compra la última palabra. El relator oscuro no busca morbo ni escándalo, busca recordar, contar lo que otros intentaron enterrar. Si crees que estas historias deben seguir contándose, suscríbete, comparte este video
y mantén viva la memoria, porque la verdad, aunque duela, también tiene un precio. La historia de los Zetas no es solo la historia de un cartel, es la historia de un sistema que permitió que el poder, el miedo y el dinero valieran más que la vida humana. Allende, San Fernando y Monterrey son 3 nombres, pero detrás de ellos se esconden cientos de pueblos, miles de familias, incontables silencios. Cada una de esas masacres fue posible no solo por la brutalidad de quienes dispararon, sino también por la cobardía de quienes callaron. El terror no necesita perpetuarse con balas, basta con la memoria selectiva. Y México ha aprendido a olvidar con una facilidad peligrosa. Las fosas se cubren, los archivos se cierran, los culpables mueren antes de hablar, y la impunidad sigue girando como una rueda que nunca se detiene. Los Zetas fueron derrotados en los titulares, pero su legado persiste en cada rincón donde la justicia aún tiene precio. Detrás de cada crimen, hubo un flujo de dinero que compró silencio, que pagó favores, que lubricó las puertas del poder. Y mientras esa economía del miedo siga existiendo, nuevas masacres seguirán repitiéndose bajo otros nombres, con otros protagonistas, pero con el mismo resultado: muerte, corrupción y olvido. Recordar es el único acto de resistencia que queda. Porque mientras se pronuncien los nombres de los lugares, mientras se cuenten estas historias, el terror pierde parte de su fuerza. Por eso este canal existe. No para buscar morbo, sino para mantener viva la verdad. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, comparte este video y suscríbete a El Relator Oscuro. Cada vez que alguien escucha, cada vez que alguien recuerda, una parte de esa oscuridad retrocede. Porque el olvido también mata. Y en México, todavía hay demasiada gente viva que camina entre fantasmas.